Bueno, buenas noches. Vamos a este, seguir con la reposición del 1 de mayo, ¿no? En efecto, vamos a abrir el material pertinente donde nos hemos quedado, ¿no? En la primera parte que era estábamos viendo las formas de la extinción tributaria, justo estábamos ahí donde nos habíamos quedado, ¿no? Ya habíamos visto, con carácter previo, ¿no? Para retomar, habíamos visto que existen estas 5 formas de extinción de la obligación tributaria, ¿no? A saber, el pago, la compensación, la confusión, la condonación y la prescripción, ¿no? Y, ¿no? En el área civil y en la teoría existe también, o en la doctrina existe la novación como otra forma de extinción de las obligaciones de tipo pecuniario, pero no es tomada en cuenta por la normativa tributaria, ¿no? Entonces, podemos ver que la mayoría de los institutos, ¿verdad? Como la prescripción, como estas formas de la obligación, son extraídos directamente del Código Civil, de la parte de las obligaciones y adecuadas a la materia tributaria. Entonces, habíamos visto el pago ya en su totalidad, ¿no? Como la manera más idónea de extinguir la obligación tributaria y corresponde o se traduce no solamente en la disposición efectiva de liquidez, sino también en el cumplimiento de las obligaciones accesorias o formales, a efecto de determinar el, eh, el tributo, ¿no? Para proceder al cumplimiento de la obligación formal, que es el pago, ¿no? Entonces, habíamos visto que existen ciertas condiciones y requisitos, como por ejemplo el plazo, ¿verdad? El formulario determinado, ¿no? Si quieres apropiarte de crédito fiscal lo propio, ¿no? Entonces, y bueno, al incumplimiento, ¿verdad? Esto por cualquiera de las, bueno, no siempre un incumplimiento, sino puede ser una determinación de deuda posterior, ¿no? Por un control posterior o una fiscalización, entonces se me va a determinar deuda tributaria, ¿no? Y si es que yo no tengo liquidez en ese momento, lo que puedo hacer es ofrecer una facilidad de pago. Entonces, eso quiere decir como un pago en cuotas, ¿verdad? Máximo hasta 60 meses, como señala la norma, o sea, 5 años, y tomando en cuenta siempre el monto de la deuda, ¿no? Entonces, esto se, estas facilidades de pago, ¿no? Lo que más representan son reconocimientos de la deuda tributaria, ¿no? Entonces, es como que ahorrar el trabajo a la administración, ¿verdad? Solamente te determina una deuda tributaria y vos vas y por no quererte meter en más problemas con la administración tributaria, cancelas, pero como no tienes liquidez en ese momento, ofreces un plan de pagos y este se toma como un reconocimiento de la deuda, ¿no? Luego estaba la compensación como otra forma de extinción de las obligaciones tributarias, ¿no? Y se define como un modo simultáneo de extinguir las obligaciones eh, recíprocas que se tienen con otra persona, natural o jurídica, en condiciones de acreedor y deudor, mutuamente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo te debo y tú me debes al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, tal vez yo te debía de antes 1.000 bolivianos, ¿no? Y luego yo te he prestado a vos 800 pesos, ¿no? Entonces, al momento de irte a pagar, tú me dices, pero si me debes, ¿verdad? Y yo te he prestado 1.000, tú me has prestado 800, toma los 200 que te debo, ¿no? Entonces, ahí la deuda que ha pasado se ha compensado, ¿verdad? Ese es el efecto de la compensación, cuando eh, al mismo tiempo existen simultáneamente eh, acreencias y deudas recíprocas entre los sujetos que están configurando la relación jurídico-tributaria. Entonces,
La figura más o el ejemplo más claro de esto es la confrontación de débito y crédito fiscal que se realiza en las declaraciones mensuales y también la declaración anual o IUE o del impuesto a las utilidades de las empresas que se la realiza en el artículo 510. Ahora, como señala nuestra diapositiva, ¿no? Esta es una forma de extinción que ha sido también extraída de la materia civil, ¿no? Para ser aplicada en la práctica tributaria. Entonces, el Código Civil, ¿no? De manera genérica señala que cuando dos personas recíprocamente son acreedoras y deudoras, las deudas se extinguen por compensación, ¿no? Y se opera desde el momento en que las dos deudas coexisten, en el importe de sus cuantías si son iguales o la del menor si no lo son. El juez no puede reconocerla de oficio, ¿no? Entonces, tiene que estar de por medio una solicitud o un acto formal para poder solicitar que opere o que se ejerza la compensación, ¿no? Entonces, para que se tome en cuenta con efectos jurídicos. Ahora, esta compensación, siempre y cuando se demande o se pida, ¿verdad? Porque no puede ser de oficio, ¿no? Eh, Va a ser que ambas deudas coexistan, ¿no? Entonces, en cuanto coexisten, van a ver si son iguales. Y si son iguales, entonces se anula la deuda para ambos, ¿no? Pero si estas eh, deudas superan a las acreencias, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es aportar en dinero el saldo de las eh, que resulte de la determinación de deuda tributaria, ¿no? Entonces, el, no solamente se puede compensar montos que están determinados en una cantidad exactamente igual, ¿no? Sino que se puede también compensar algunos, montos o acreencias que, que sean, digamos, menores, ¿no? Y el saldo tengo que aportar en líquido, pues, ¿no? Entonces, así opera la compensación, ¿no? Solamente hace referencia, como habíamos dicho, a dos deudas que coexisten en el mismo tiempo y con las mismas personas, ¿no? De manera recíproca, nos debemos y me deben y les debo. Entonces vamos a compensar la deuda y se va a ver extinguida. Lo propio se puede realizar en la materia tributaria, como estábamos viendo, pero eh, se pasa a la materia tributaria la compensación, ¿no? Como modo de extensión de las obligaciones, ¿no? Pero siempre y cuando se cumpla con las condiciones para que mediante resolución opere este derecho o esta forma de extinción de las obligaciones tributarias. Entonces, una vez que compense, no ve que diga, tengo 100 pesos de crédito fiscal o 200 o 400, ¿no? Y lo ponga eh, eh, bueno, perdón,
Como dice acá, cuando un mismo contribuyente es obligado y acreedor de créditos, puede compensar sus deudas y sus acreencias ante la administración tributaria, ¿no? Entonces, cuando yo me apropie de crédito fiscal, eso quiere decir la confrontación crédito y débito, ¿no? Este crédito fiscal de mis facturas de compra se va a tomar en cuenta para disminuir el monto de tributos o lo que debo a la administración tributaria y en su caso, si es similar a mi monto facturado, entonces se compensará de manera total. No siempre tiene que ser al 100%, puede ser solamente en una, eh, en una parte, ¿verdad? Y para el saldo, seguir operando el proceso. Ahora, esta compensación, como dice, ha sido definida como un modo de extinción simultánea y está la misma cuantía de las obligaciones diversas existentes entre dos personas recíprocamente acreedoras y deudoras, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? El efecto es que se extingue simultáneamente el, el, extingue de manera simultánea el, las acreencias y las deudas que las personas tengan recíprocamente. En este caso, los dos miembros de la relación jurídica tributaria somos el Estado o la alcaldía y yo. Entonces, si yo he pagado un impuesto equivocadamente y tengo mi resolución, ¿qué va a pasar? Me van a dar una resolución diciendo de que se evidencia que he pagado mal y por ende se me entregue mi certificado para que yo pueda cobrar, no cobrar, ¿no? Sino que hacerme compensar con ese certificado hasta el monto del valor de los impuestos. Ahora, necesariamente ambos tienen que ser los sujetos de la relación jurídico-tributaria, tienen que estar en relación de acreedor y de deudor, ¿no? Y vamos a ver justo acá, ¿no? Entonces, la compensación, ¿no? Como hemos visto, acreencias y deudas recíprocas entre los sujetos que están dentro de la relación jurídico-tributaria, ¿no? Es una posibilidad de extinguir o de por lo menos disminuir el monto de lo que yo tengo que pagar de tributos, ¿no? Y a eso se refiere la confrontación crédito fiscal que se realiza entre las facturas de compras y ventas eh, eh, en cada, eh, en cada periodo, ¿no? Eh, y entonces puede en esas condiciones operar la compensación total o parcial, ¿verdad? El- puede ser de oficio o a petición de parte, es aplicable a cualquier crédito tributario y se aplica a periodos no prescritos. No puedo solicitar, se me traslade crédito fiscal eh, a un periodo prescrito por digamos, por una apreciación, ¿no? Bueno, el Código Tributario, ¿no? Señala en cuanto a la compensación como forma de extinción, que la deuda puede ser compensada total o parcialmente, entonces de forma perfecta o de manera, digamos, imperfecta, ¿no? Solamente un monto quedando un saldo para tener que cancelarlo en efectivo, ¿no? Dentro de los plazos establecidos por ley. No puede ser de oficio o a petición de parte.
en las condiciones que reglamentariamente se establezcan con cualquier crédito tributario líquido y exigible del interesado proveniente de pagos indebidos en exceso por los que corresponde la repetición o la devolución previstas en el presente código, ¿no? Entonces, el, lo que se está queriendo resaltar es acá que, bueno, uno es total o parcialmente la compensación. Puede ser de oficio o a petición de parte, ¿verdad? Entonces, no es necesario una nota, un escrito, un memorial de alguna víctima o algún afectado. Y el- en las condiciones que reglamentariamente se establezcan con cualquier crédito tributario líquido y exigible del interesado, proveniente de pagos indebidos o en exceso por los que me corresponde la repetición de la devolución prevista en este código, ¿no? Entonces, cuando reúne estas características, ¿verdad? Eh, de, de exigible, ¿verdad? De que se pueda referir, de que se pueda compensar, pero no en su caso referir a periodos eh, no prescritos, ¿no? Entonces, lo que está prescrito no se compensa porque se supone que eh, eh, ya no estás eh, aprovechando ni utilizando ese bien y ese servicio, ¿verdad? Ni vas a poder ejercer una acción en el transcurso o por los tiempos de los tiempos, ¿no? Entonces, eso causaría inseguridad jurídica. Entonces, esto se, esta compensación, ¿verdad? Tiene que referirse a periodos no prescritos, o sea, los que estén vigentes en cobranza y yo los tenga en deuda. Y también, iniciado el trámite de compensación, dice, este deberá ser sustanciado y resuelto por la Administración Tributaria dentro del plazo máximo de 3 meses bajo responsabilidad de funcionarios encargados del mismo, ¿no? Entonces, eh, como señala el artículo 56, ¿no? Iniciado el trámite de compensación, el- ahora, esta compensación, ¿verdad? Como deudas y acreencias recíprocas, ¿no? Como dice acá, la administración tiene que pronunciarse en 3 meses, pero si no se pronuncia, entonces silencio administrativo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tomarlo como negativo, de acuerdo a lo que ya habíamos revisado en la norma. Ahora, el, el, una vez presentada esta solicitud, ¿no? O esta compensación como manera de extinción de las obligaciones tributarias, ¿no? No va a correr ningún tipo de actualización sobre este monto, o sea, no se va a aplicar las famosas UFBs. Y además, créditos fiscales, eh, tampoco se van a actualizar. Entonces, lo que quiere decir que ni lo que tú le debes, ni lo que a vos te deben por tus facturas de compra van a sufrir actualización de la UFB, sino que se va a tomar el
cálculo de estos montos sin ningún recargo. Y como ejemplos de compensación podemos citar el proceso de acción de repetición y la confrontación de créditos y débitos fiscales, ¿no? Entonces, la acción de repetición, que es para en vía judicial hacerte devolver lo mal pagado o perdón, lo pagado indebidamente o, o pagado de más, ¿no? Y la confrontación de crédito y débito fiscal, que es establecer cuánto le debo yo al Estado del total de mis ventas y agarrar las compras que sean relacionadas con mi actividad, eh, también calcularle el mismo 13% y sacar el monto, ¿no? Para poder hacer la compensación de crédito y débito fiscal, ¿verdad? A mí me deben por comprar con factura, yo les debo por eh, el, yo les debo por vender con factura, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ser tomado en cuenta para la determinación tributaria, o sea, para que tu impuesto no sea tan, tan largo, ¿no? Ahora, cambiando de modo de extinción, ¿no? Pasamos a la confusión y señalamos que la confusión la, eh, eh, representa la reunión en una misma persona de la calidad del sujeto activo y del sujeto pasivo. O sea, el acreedor y el deudor se confunden en un mismo ente, ¿verdad? O en una misma persona que, bueno, en este caso, ¿verdad? Si estamos hablando del acreedor, solamente podría fusionarse o aplicarse la confusión de de la, bueno, eh, opera la confusión, ¿no? Del cambio eh, eh, no, bueno, cambio de estado, pero digamos, sin perder ninguna característica de sujeto activo, ¿no? Entonces, el sujeto pasivo, ¿no? Tiene patrimonio y debe, ¿no? Entonces, yo agarro y le heredo, ¿no? Digamos, a esa persona que compra, que adquiere el bien, que lo registra a su nombre. eh, yo le heredo, ¿verdad? Y luego, bueno, digamos que yo no le heredo, no le hereda el Estado porque no tiene quien le herede, no tiene hijos, no tiene padres, no tiene hermanos, no tiene ningún pariente cercano. Entonces, le hereda el Estado. Pero dentro de esta posibilidad de herencia o de esta herencia que se va a materializar, puede pasar de que el deudor tenga pues un chorizo enorme de deuda tributaria y hojas de impresión. Entonces, eh, como eh, ha adquirido el bien, la propiedad del bien en la administración tributaria, ¿verdad? Podemos deducir de que la misma ha quedado en la calidad de deudor porque es el propietario del bien, ¿no? Y entonces por confusión, ¿no? El, se extinguen las obligaciones, ¿no? Cuando aparece el sujeto activo en el papel del sujeto pasivo,
¿no? Y como el Estado no puede verse a sí mismo mediante una ley, también el, el, digamos, este, este efecto, ¿verdad? Extintivo, ¿no? Es muy común cuando el Estado, la administración tributaria, se apropia o se adjudica bienes que, fruto de procesos administrativos o judiciales, eh, han terminado como, en o han terminado en titularidad de la administración tributaria, ¿no? Entonces, ahí somos propietarios, o perdón, ahí somos eh, deudores y acreedores al mismo tiempo. Entonces, no es como hemos ido viendo la confusión tampoco, un efecto extintivo exclusivo de la materia tributaria, sino que también se aplica a o más bien es extraído de la materia civil, ¿no? Como una forma de asegurar las extinciones, eh, al señalar que se extingue la deuda cuando en una misma persona se reúne la calidad de acreedor y deudor. Entonces, el, ya habíamos dado algunos ejemplos de cómo se puede eh, extinguir de verdad en la práctica, ¿no? Por efecto de la extinción, las obligaciones, ¿no? Pero este efecto extintivo, ¿no? Siempre tiene que ser el Estado o la administración tributaria que se advierta de su error, ¿no? Porque en ningún lado dice el abogado, representante advertido de su error o algo así, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, la confusión es no poder distinguir al sujeto activo del pasivo, ¿no? Y el Código Tributario, su artículo 57, reafirma lo propio, ¿no? Solo señala que se producirá la extinción por confusión cuando la administración tributaria, titular de la deuda tributaria, quedará o quedara colocada en la situación de deudor de la misma, como consecuencia de la transmisión de bienes o derechos sujetos a tributo. Entonces, como les dije, el, estos, esta clase de forma de extinción de las obligaciones tributarias, ¿no? Se extrae del Código Civil y se señala como características propias de la materia tributaria que la administración tributaria titular, ¿no? Eh, tiene eh, tiene que adquirir siempre la propiedad de la administración tributaria, ¿verdad? Tiene que adjudicarse y titularizarse, porque no puede disponer de un bien y no puede administrarlo o utilizarlo si no es propietario, ¿verdad? Y hasta que no se dé esto, sigue siendo propietario el deudor tributario, ¿no? Entonces, una vez que se opere o se termine de realizar la transferencia del derecho, ahí recién va a quedar la administración tributaria eh, como digamos, acreedora, ¿verdad? Y de un bien o de una situación o de un bien que está susceptible
de deuda tributaria. Ya se la ha calculado en todo caso, ¿no? Entonces, eh, no puede haber una confusión, ¿no? O una extinción por confusión si es que la administración, no sé, te titulariza, ¿no? Con del objeto o del bien que está causando la deuda tributaria. Entonces, vamos a quedar ahí y en la siguiente clase terminamos con lo que es la prescripción, ¿no? Para poder hablar bien de ese tema. Ok. Hasta luego.